Radio.com. Era la línea de cuidado. Eso hace bajar las tarifas de energía eléctrica, chévere. La fórmula de tarifa de energía eléctrica está mal hecha, técnicamente está a favor de unas manos. Este es el discurso del presidente Gustavo Petro en las últimas horas, en el que iba a hablar de ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Termina siendo un discurso muy apocalíptico, diciendo que Bogotá ha comenzado a morir y que el racionamiento se va a agravar y que vamos a tener que ir al baño con totuma y con balde. Sí, fluctuará, pero si no se hace nada, cada vez habrá que racionar más. Ustedes han podido ver las estadísticas, hoy salieron de la CREC sobre, eso no lo hace la CREC, lo hace el Ministerio del Ambiente, sobre las reservas de agua, los embalses de agua, no las reservas, los embalses. Y estamos muy por encima hoy, 13% de lo que era la línea de cuidado. Eso hace bajar las tarifas de energía eléctrica, chévere. La fórmula de tarifa de energía 8:17 y termina hablando el presidente de la chéveridad de que van a bajar las tarifas de energía eléctrica, pero que el racionamiento en Bogotá se va a agravar. Y repite una y otra vez que Bogotá ha comenzado a morir. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. ¿Esto tiene algo de sentido para usted, alcalde, que Bogotá ha comenzado a morir, que se va a agravar el racionamiento, que vamos a ir hacia un escenario de totuma y de balde? Bueno, Néstor, a ver, yo creo que el presidente, digamos, en varias ocasiones ha hecho unos pronunciamientos bastante catastróficos sin sustento. Yo recuerdo que en el mes de octubre del año pasado, tal vez, o septiembre, la ministra de Ambiente en ese momento, Susana Muhammad, manifestó que el sistema Chingaza iba a llegar a 20% en diciembre, según las proyecciones del ministerio, y no fue así, y no tenía ningún sustento esa afirmación. A diciembre estábamos en cerca de 46% del sistema Chingaza, gracias a las medidas que hemos tomado y gracias también a la reducción de consumo que ha tenido la gente, y sumado a eso a la mayor capacidad que tiene hoy Tibitoc de traer agua del agregado norte y de esa forma reducir el agua que traemos de Chingaza. Luego el presidente dijo que íbamos a tener que traer a militares a Bogotá para sacar a la gente en marzo, o sea, dentro de 15 días de Bogotá, porque no iba a haber agua, se iba a acabar por completo el agua, y estamos lejos de ahí. El sistema Chingaza sigue ahora, en este momento, por encima del 40%, inclusive la cifra que me dieron esta mañana es una cifra que indica que tenemos cerca de 44 millones de metros cúbicos de agua más hoy que el mismo día del año pasado. Entonces, pues yo creo que el presidente, digamos, tiene una visión sobre el crecimiento de Bogotá, sobre eventualmente cómo garantizar el abastecimiento de agua a Bogotá, que ha sido equivocada. Particularmente menciono una cosa, por allá en el año 2012 se retiró el estudio de alternativas ambientales para eventualmente hacer Chingaza 2. Eso fue una decisión de su gobierno, y lo grave fue que se retiró esa propuesta y se hizo sin plantearle una alternativa a Bogotá, sin decir cuál es la alternativa. No hagamos Chingaza 2 porque tiene un impacto en el páramo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para garantizar que Bogotá tenga abastecimiento de agua? Ahí está tal vez el pecado original de la problemática de agua que tenemos hoy, es en esa decisión de retirar esa propuesta sin plantear sobre la mesa una alternativa que permitiera que Bogotá resolviera el problema del agua, que era normal que ocurriera. Ahora, con el cambio climático y con la variabilidad climática que estamos viviendo, un sistema Chingaza que en cierta forma depende de las precipitaciones en buena medida de un solo año, pues es vulnerable, evidentemente, y por eso nosotros estamos avanzando, no solamente en las medidas de corto plazo, y termino con esto, Néstor, sino también en las medidas de largo plazo, en identificar las alternativas que puedan contemplar eventualmente parte de Chingaza 2, que puedan contemplar la conexión de Tominé con Tibitoc, que incluyan el uso de agua tratada para ciertos usos en Bogotá. Bogotá, por ejemplo, hoy produce más de 2 metros cúbicos de agua por segundo, casi 3 en la Petar Salitre, que podrían ser utilizados para usos no industriales, por ejemplo, para obras, y no son utilizados porque no está regulado el uso de agua tratada. Entonces, todo eso lo estamos haciendo en contravía de lo que plantea el presidente. Bogotá no está muriendo, Bogotá
Bogotá está transformándose, está logrando superar sus problemas históricos y está corrigiendo errores del pasado como ese, Alcalde, de no haber avanzado en Chingaza 2 sin alternativas. A propósito de ese tema de alternativas hoy, ¿es posible todavía Chingaza 2? Pues sí, es posible. Nosotros estamos trabajando con el Banco Mundial y con diferentes asesores para buscar todo un mapa de alternativas que podría incluir eso, dependiendo obviamente del análisis que se haga del impacto por cambio climático eventualmente en la proyección de precipitaciones alrededor de Chingaza. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esa es una alternativa que no hay que descartar, hay que analizar y hay que tomar la decisión con criterio técnico, no un criterio político, sino técnico, de dónde vamos a sacar agua a futuro. Esa es una. Otras, como le menciono, es conectar, por ejemplo, Tominé con Tibitoc directamente. Otra es, y no son excluyentes, otra es avanzar en el uso de agua tratada. Ya hoy la Petar Salitre da entre 2 y 3 metros cúbicos de agua que podrían ser utilizados, no está regulado eso. Hay que regularlo eso por parte de la autoridad ambiental. Tenemos, por ejemplo, que avanzar también en el uso de aguas lluvias, la Petar Canoas, que esperamos iniciar su construcción el próximo año, tendrá la capacidad de entregarle agua también a Bogotá. Hay que combinar en cierta forma las diferentes herramientas, pero esa es una y Bogotá tiene que avanzar en eso, y la meta de este gobierno es dejar eso definido para corregir esos errores del pasado y garantizar que Bogotá no vuelva a tener nunca más un problema del agua como el que tuvo en este año que pasó. Sí, alcalde, si esto no lo dijera el presidente Petro, seguramente ni siquiera lo estaríamos hablando, pero como es el presidente de la República, que además fue alcalde de Bogotá, que además conoce, digo, en teoría conoce bien el tema de Bogotá, yo no le haría estas preguntas, pero nosotros vamos rumbo, ¿hay alguna posibilidad, alcalde, de que estemos caminando hacia una Bogotá sin agua? No, Néstor. Bogotá, digamos, si tomamos las medidas correctas, como por ejemplo esas alternativas que le he planteado yo a usted, Bogotá va a poder resolver su problema de agua. Ahora, si vuelve a pasar un poco lo que pasó hace 12 años o 13 años cuando se retiró la propuesta de Chingaza 2 sin que se planteara una alternativa, podemos estar enfrentando un problema muy grave en el mediano y largo plazo de abastecimiento de agua en Bogotá. Entonces, por eso es muy importante pues que se hayan tomado las medidas que se tomaron coyunturales del año pasado por la crisis que estamos viviendo y que ya estamos en camino de superar, pero también que se tomen las medidas de fondo que garanticen que Bogotá no vuelva a tener ese problema, porque si no las tomamos, si la ciudad no toma esas medidas, efectivamente tendremos grandes retos de abastecimiento de agua en el mediano plazo. Mire, es que como las redes tienen memoria, alcalde, el 22 de octubre del año pasado en la base militar de la Arania en Caquetá, el presidente Petro había dicho que Bogotá se iba a quedar sin agua en marzo de 2025 y llegó marzo de 2025 y eso no ocurrió. Yo quiero preguntarle por la génesis de la crisis por Chingaza 2. ¿Quién era alcalde de Bogotá cuando no se aprobó la construcción de Chingaza 2? ¿Quién era el gerente del acueducto? ¿Y cuál era la discusión? Porque al final hoy de nuevo estamos sobre el mismo asunto, el tema de cómo se afectaría el ecosistema y cómo se afectaría toda la zona de la Sabana Centro por cuenta de la creación de un nuevo embalse. Ricardo, el recuerdo que yo tengo es que fue en 2012, cuando la alcaldía de Gustavo Petro retiró es la solicitud para la licencia de Chingaza 2 sin que se plantearan alternativas. El gerente del acueducto era Diego Bravo. En ese momento se habló en ese momento de que iban a intervenir 600.000 hectáreas en los páramos de Chingaza y de Guerrero, etcétera, cosa que realmente no se hizo. Entonces retiraron la propuesta y no hicieron nada alternativo que permitiera resolver el problema de fondo. Ellos eran conscientes de que había un problema y tan eran conscientes que cuando lo retiran dicen que iban a invertir en conservación de cuencas para garantizar el abastecimiento de agua a Bogotá. No hicieron ni lo uno ni lo otro. Y ese es el origen seguramente de este problema. Ahora, ese problema que surge en ese momento a raíz de no tomar esa decisión, pues también se agrava por cuenta de que en los años siguientes tampoco se tomó la decisión, ¿no? O sea, se pateó el balón para adelante y no se tomó la decisión. Nosotros no vamos a hacer eso. Entonces sí vamos a poner sobre la mesa esa alternativa para analizarla. Yo no digo que ya esté confirmado que se vaya a hacer, pero sí digo, no podemos descartarla y tenemos que analizarla junto con otras alternativas como las que menciono para que definamos cuál es el camino. Ahora, Bogotá no debería depender, como ha dependido en los últimos
20 o 30 años de Chingaza en un 70%. Eso es un error. Bogotá tiene que diversificar sus fuentes de agua y ahí eso pasa por hacer inversiones en cuencas como por ejemplo Sumapaz, también en lo que tiene que ver con Tibitoque, el agregado norte y Tominé, y eso también lo vamos a incluir en el estudio. ¿Y cómo es la idea de utilizar el agua del Apetar que baja del río Bogotá para fines no de consumo sino industriales, alcalde? Pues miren, Néstor, ya hay muchas ciudades del mundo que el agua que tratan las utilizan para diferentes temas. Por ejemplo, una ciudad que es emblemática en esto es Singapur. Hoy Bogotá trata el 30% de sus aguas residuales en la Petar Salitre, que está en operación hoy día, que está manejada por el acueducto. Esa Petar hoy podría entregar, hoy ya en este momento, entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo. Estamos hablando de más del 10% del agua que consume Bogotá para usos que no sean de consumo humano. ¿Y cómo se traería para zonas o para sectores industriales? Inicialmente, no, pues es que sería, por ejemplo, para industrias, sería trabajar con industrias y eso inicialmente se puede con carrotanques. Pero ¿cómo se direcciona, quiero decir? No, con carrotanques se puede inicialmente para industrias. Por ejemplo, hoy las obras de Bogotá, obras tanto públicas como privadas que se hacen, utilizan mucha agua. Esa agua podría venir de ahí. Lo que pasa es que hoy la regulación no permite todavía que se puedan utilizar esas aguas tratadas. Es un problema de regulación y de permisos. Nosotros le planteamos esto al presidente en octubre del año pasado. Ahí la ANLA al parecer dijo que no era competente para revisar el tema. Nosotros estamos buscando la fórmula que nos permita usar esas aguas, repito, por ejemplo, para obra pública, para las mezclas que se hacen en obras. No se debería utilizar un agua que sea potable, se debería utilizar el agua que viene de la Petar Salitre y a futuro debería utilizarse también la de Petar Canoas, que va a poder entregar más del doble de eso, tal vez hasta 6 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, aquí lo que digo es que hay que combinar las herramientas, hay que diversificar. ¿A qué distancia están esas Petar de Bogotá o de zonas a donde debería llegar el agua? La Petar Salitre está en la localidad de Engativá. Entonces está dentro de Bogotá, entonces pero eso facilita mucho las cosas. Está a 20, 30 kilómetros. La Petar Canoas estará cuando esté construida en Suacha, efectivamente, y ahí habrá que buscar las fórmulas, pero de arranque ya hoy tendríamos, yo recuerdo que en la reunión con el presidente en octubre, la ministra dijo, tenemos que lograr reducir en un porcentaje tal vez de 8%, de 10% el consumo de agua en Bogotá. Nosotros ya veníamos avanzando en eso, se lo mostramos, pero le dijimos, eso se lograría muy rápidamente para que todos los usos industriales que no requieren de un agua potable, sino que pueda ser tratada en tratamiento primario, secundario y desinfección, pueda ser utilizada de la Petar Salitre ya, mañana. Le dijimos, ministra, podemos hacerlo siempre y cuando la regulación y los permisos lo permitan. Entonces nosotros estamos a la espera de que eso se aclare y poder eventualmente de esa forma reducir la presión. Pero le repito, más allá de todo eso, vamos por buen camino, no quiero dejar de insistir en eso, vamos por buen camino y hoy tenemos pues 44 millones de metros cúbicos de agua más que hace un año exactamente, a pesar de que en el último año hubo muchas menos precipitaciones al sistema Chingaza. Entonces, con menos agua que entró, tenemos más agua, gracias a las medidas. Alcalde, ¿el gobierno de Bogotá, su gobierno, ya está pensando en el fin del racionamiento? Néstor, si la tendencia, digamos, yo voy a explicar un poco cómo miden esto los técnicos. Hay unas afluencias que es como el agua que entra al sistema Chingaza y eso se mide por promedios históricos. Entonces el promedio histórico sería como el 100% de las afluencias promedio en ese mes al sistema. En el mes de enero tuvimos un poco más del promedio histórico de lo que llueve o llega y entra de agua a Chingaza. En el mes de febrero estamos ya muy cerca de llegar al promedio. Si eso se ratifica en el mes de marzo, es decir, que tenemos las lluvias y las afluencias promedio históricas por encima del 90% del promedio histórico a Chingaza, en abril estaríamos muy cerca de poder levantar el racionamiento. Entonces dependerá de las precipitaciones que tengamos y las afluencias estos días y en marzo. Abril es dentro de un mes, pues febrero. Sí, abril es muy pronto. Abril es muy pronto. En 3 días. ¿En un mes usted podría anunciar el fin del racionamiento de agua? Sí, efectivamente, como le digo, las afluencias del mes de marzo son por encima del 90% del promedio histórico y inicia el nuevo año, digamos, hidrológico, que en principio debe iniciar a finales de marzo. Estaremos en posibilidades, pero eso dependerá de esas cifras. Yo le puedo decir a usted, hablémonos sobre este tema en más o menos un mes, ya tendremos más claras las cifras, pero la tendencia que llevamos hasta ahora, si se mantiene en el mes de marzo,
nos abre la puerta para poder levantar en el mes de abril. Alcalde, y le hago una pregunta final sobre este tema, y me da pena insistirle, pero es que como es el presidente Petro el que lo dice, yo supongo que él tiene alguna información que no tenemos el resto de los mortales. Dice que podría haber aumento progresivo de los racionamientos en los próximos años. Es decir, usted me dice, estamos pensando levantar en abril, pero el escenario de racionamiento, según el presidente, no se ha ido. No, eso es, digamos, a ver, es que la verdad le confieso, a veces el presidente, como le decía yo hace un rato, lo que dijo en octubre, lo que dijeron el año pasado, pues, digamos, a veces hacen unas afirmaciones poco sin sustento. O sea, nos dijeron que nos íbamos a quedar sin agua, nosotros no teníamos para nada calculado eso, y el cálculo nuestro era lo que se ha cumplido, que íbamos a estar alrededor del 40% del nivel en esta fecha. Entonces, a ver, yo lo que creo que el presidente plantea es que si no se toman medidas de fondo, más allá del racionamiento que estamos tomando, que no es una medida de fondo, va a haber problemas. Y en eso tiene razón. Por eso nosotros estamos trabajando en las que le menciono. Contemplar Chingaza 2, conectar Tominé, aguas lluvias, por una parte, y aguas ya tratadas. Toda esa combinación de fórmulas tenemos que implementarlas, y las vamos a implementar para que no ocurra eso. Claro, si nos dicen que no se puede hacer absolutamente nada, pues tendríamos problemas seguramente en años donde haya bajas precipitaciones. Pero eso no podemos permitir que suceda. Tenemos que presentar las fórmulas, y mi administración las va a presentar a la autoridad que, digamos, que sea competente para que autoricen, bien sea la inversión, si se decide irnos por ese camino de Chingaza 2, bien sea conectar Tominé, bien sea poder utilizar aguas tratadas y conectar aguas lluvias también. Sí, alcalde, fíjese que usted está dando una buena noticia para el mes de abril. Probablemente sería ese anuncio del levantamiento del racionamiento, pero el presidente Gustavo Petro dice que esa medida, refiriéndose al racionamiento de agua, no va a ser solo por este año, que variará, sí, fluctuará, pero si no se hacen, que es lo que usted acaba de decir, acciones diferentes, habrá que racionar más. ¿De dónde saca el presidente Gustavo Petro que esa medida de racionamiento no sería solo por este año o por el año 2024, que fue el año donde iniciaron esas restricciones? Pues no, yo no sé, digamos, él plantea a veces unos escenarios bastante catastróficos y sin sustento. Repito, lo que anunció para este mes de marzo, pues no se va a cumplir. Entonces, yo lo que creo es que él está diciendo seguramente que se requerirá de más racionamientos a futuro por la variabilidad climática, si no se toman medidas de fondo. ¿Cuáles son las medidas de fondo que le he oído al presidente? Es que le llevemos a la gente a vivir a otras ciudades, por ejemplo, que eso me parece un poco descabellado, le confieso yo. Él ha planteado eso, hay que llevar con tal vez una ley o alguna figura a la gente a vivir a otras zonas del país. Bogotá pues no va a pensar en eso. Bogotá va a tomar las medidas para resolver el problema que hay de agua, y garantizar que el abastecimiento se cumple. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí no nos vamos a dedicar a eso, todo lo contrario. Bogotá está creciendo, está transformándose, está avanzando en construir su metro. Por fin, después de tantas trabas, tantos problemas, llevamos ya más de 48% de avance. Vamos a construir la Petarcanoas, estamos fortaleciendo la política social. A medida que el gobierno nacional la está reduciendo, en Bogotá está pasando lo contrario, la estamos fortaleciendo. Entonces yo no sé, digamos, puede tener que ver con esa visión del presidente catastrófica de que a Bogotá hay que empezar a sacar la gente de la ciudad. En Bogotá no va a pasar eso, no vamos a permitir que pase eso. Todo lo contrario, vamos a traer cada vez más inversión. Tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de mayor capacidad en Latinoamérica en este momento, en Bogotá, el aeropuerto del Dorado, y eso va a seguir creciendo. Esta ciudad no va a morir, todo lo contrario. Está viva, se está transformando y va a resolver sus problemas. Sí, hablando de transporte, hablando de que Bogotá no está muriendo, alcalde, el presidente Petro también ha sido muy crítico históricamente, pero ha sido particularmente duro en los últimos días, y también lo han hecho sus seguidores en redes sociales frente a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Dicen que es una cicatriz para la ciudad, que estéticamente es terrible, que vendrá inseguridad para diferentes habitantes de zonas cercanas a esa primera línea que es de metro elevado. ¿Qué le responde Bogotá a esas afirmaciones del presidente, que señala que esa no es la mejor alternativa y que incluso todavía deja abiertas dudas sobre la financiación del metro, y le pide, como está bien que lo pida, a la ministra de Transporte que asista a todas las reuniones de la Junta Directiva del metro? Pues yo aprovecho, Ricardo, su micrófono para invitar al presidente a visitar el metro. Ni siquiera a la Junta, y a la ministra, bueno, claro, si quieren ir a la Junta, obviamente están bienvenidos.
pero a visitar el metro, a conocer el proyecto. Es que no lo han visitado y uno no puede hablar de lo que no conoce. Es importante que vayan, conozcan la planta de creación, de fabricación de pilotes, de dovelas. Más de 10.000 trabajadores están todos los días trabajando en hacer realidad el sueño por fin del Metro de Bogotá. Es que nos quedamos discutiendo 80 años los proyectos y ninguno pasó de renders, exceptuando este proyecto, que ya van más de 48% de avance. Y es un proyecto que va a garantizar que más de 1 millón de personas se puedan mover al día. Va a tener 30 trenes, una capacidad de 1.800 personas cada uno. Ya se entregó el primer tren en China el 4 de febrero, está en pruebas, y en el mes de mayo, junio arranca su viaje para Bogotá. En septiembre lo tendremos aquí en pruebas en el Patio Taller, el primer tren del Metro de Bogotá. Entonces, yo creo que quedarse lamentando por otros proyectos que no tuvieron la financiación, que no llegaron al nivel de estudios que tenían que llegar, que no hicieron, digamos, que se alinearan los astros para garantizar que se pudiera avanzar en el proyecto, es un error. Bogotá no se puede quedar lamentándose. El proyecto, además, y ayer pues estuve visitándolo nuevamente, es un proyecto que es bastante alto, digamos, el viaducto es a 14 metros de altura, y tiene solamente una columna en el grueso de su recorrido. Va a haber una intervención de 1.400.000 metros cuadrados alrededor de espacio público para mejorar el espacio público. Va a haber ciclorruta. Ya hay un estudio del Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro que indica que vivienda nueva en un entorno de un radio de 800 metros alrededor del viaducto ya se ha valorizado. Ya hoy se ha valorizado lo que será la vivienda nueva en ese entorno, lo cual muestra que eso va a tener un impacto positivo. Acabamos de expedir un decreto que se llaman los PRUMS, que son los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, que van a permitir activar una renovación urbana alrededor de todo el corredor del metro, para generar cada vez más espacio público, para que sea precisamente promoviendo movilidad sostenible para los peatones, para los ciclistas, en fin. Este proyecto va bien. Yo le invito al presidente y al gobierno a que no se queden lamentando de un proyecto que no existió, que no se materializó, porque inclusive les digo una cosa, cuando se habla del metro subterráneo por la Caracas, ese proyecto ni siquiera tiene estudios de factibilidad. Si uno se pusiera en el escenario hipotético de cambiar este proyecto para hacerlo subterráneo por la Caracas, habría que parar el proyecto, habría que incumplir un contrato, habría que someterse al riesgo de graves demandas. Habría que esperar que estén hechos los estudios de factibilidad, de estudios y diseños de última fase, fácilmente 3 o 4 años, dejar parado el proyecto para que ese proyecto termine construyéndose seguramente para dentro de 10 o 12 años, costando mucho más. Es una locura, eso no lo puede hacer Bogotá. Bogotá no va a permitir que ese proyecto se pare un solo día, y por eso estamos con todas las herramientas, tanto financieras como ciudad, como legales, para defender el proyecto Metro que está en curso en este momento. Sí, alcalde, una pregunta final sobre el tema de inseguridad, sobre las explosiones, las granadas, el terrorismo de los últimos días. ¿Están pensando en Bogotá prohibir otra vez el parrillero en la motocicleta? Bueno, primero, Néstor, lo que ocurrió fue capturado inmediatamente la persona que lanzó la granada en San Bernardo. Ahí San Bernardo tiene una problemática que viene de años atrás. Ahí hay varias bandas que han operado y que iban consolidando su poder allí. Una banda que se llama Los Costeños, otra Las Marduk, otra se llaman Los Cuervos, entre otras. El año pasado se hicieron cerca de 35 allanamientos, 199 capturas allí, más de 20.000 dosis de drogas se incautaron. Y nos falta, obviamente nos falta mucho. Parte de lo que está pasando es que se están, digamos, tratando de reorganizar esas bandas, dados los golpes que se les han dado. Fueron capturados, por ejemplo, todos los miembros de las Marduk el año pasado, y esa reorganización lleva a que actúen de esta forma. No podemos echar para atrás, todo lo contrario, hay que mantener el esfuerzo, y la instrucción que le ha dado el general Cristancho, que acaba de llegar a la Policía Metropolitana, es multiplicar los esfuerzos, y ahí va a haber un esfuerzo grande en las próximas semanas en San Bernardo. Ahora, eso es frente a San Bernardo. En general hemos visto una reducción de hurtos en Bogotá. Hoy presentamos, por ejemplo, la captura de una banda que se dedicaba, y ustedes van a ver las imágenes, varios hurtos violentos de vehículos en las últimas semanas que ocurrieron en Bogotá. Fueron capturados 11 miembros responsables de 15 hurtos de vehículos y otros cerca de 16 delitos adicionales. Y vamos a insistir, el tema del parrillero es un tema que algunos estudios han indicado que no es efectivo, que no funciona realmente. Yo he dicho, bueno, no nos cerremos a la banda,
por favor, general Cristancho y secretario de Seguridad, estudien esa alternativa, miren si con modificaciones puede operar, puede funcionar o no. No nos cerremos a la banda, entonces yo no lo descarto, pero será, digamos, dependiendo del estudio que ellos hagan o que revisen para ver si vale la pena en algunas zonas de Bogotá tal vez implementarlo. Pues no estamos cerrados a hacerlo, pero tampoco está decidido. Vamos a analizar las posibilidades. Vale. Ahí estamos viendo las imágenes, alcalde. Le iba a decir en el canal de YouTube de los 11 capturados, de esos zampones, de los que roban carros, muy cobardes ellos, escondiendo la cara, ¿no? Todos refugiándose. Si los vio desde atrás, estaban ocultando su cara en las capuchas con las que suelen trabajar y vivir. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. El alcalde